Mateo capítulo 26, en sus versos 14 al 16 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y ahí mismo, en los versos 47 al 49, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. ¿Cuál fue el síndrome de Judas? ¿Cuál era la debilidad o el pecado que dominaba a Judas? Permíteme decirte que hoy en día, en esta época de consumismo, de tecnología, la vanidad, que es uno de los pecados favoritos del enemigo, ha llevado a una gran cantidad de personas, incluyendo cristianos, a la avaricia o codicia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el deseo desmedido por acumular dinero o cosas materiales. No estamos realmente seguros de por qué Judas traicionó a Jesús, aunque estaba escrito y Jesús lo sabía. Él tomó su propia decisión. Y también la palabra dice que cuando tomó el bocado, que el Señor dijo que uno de ellos le iba a entregar, Satanás entró en él. Judas tenía esta brecha de la avaricia, por la cual entró el enemigo y lo llevó a un final catastrófico. Y esto nos enseña que tenemos que tener cuidado cuando vivimos afanados, ocupados, pendientes de enriquecernos. El dinero no es malo en sí. El dinero es malo cuando te posee, pero cuando tú lo tienes y tienes la sabiduría para administrarlo, entonces el dinero es algo necesario y es algo productivo. Pero vemos un detalle en Juan capítulo 6, en su verso 64 que dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Judas no creía como los otros discípulos en Jesús. Y ellos le llamaban Jesús, Mesías, Señor, pero Judas siempre lo llamaba Maestro. Y probablemente creía, al igual que el pueblo de Israel, que Jesús venía a liberar a la nación del dominio romano. No tenía una revelación del Hijo de Dios. Y este pasaje lo dice, algunos de vosotros no creen. Y estaba hablando de quién le iba a entregar. Vemos que los discípulos hicieron grandes profesiones de fe. Sin embargo, Judas no hizo lo mismo. Según la palabra de Dios, Judas estaba encargado del dinero. Dice la palabra en Juan 13:29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, era él el administrador o el contable, podríamos decir hoy en día, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Ahora, hay algunos versículos que nos hablan de este problema que tenía Judas, de la avaricia. En Juan capítulo 12 y sus versos del 5 al 6. Cuando María va y rompe el perfume de nardo puro y lo echa sobre los pies del maestro y comienza a enjugar con sus lágrimas y con sus cabellos los pies del Señor. Judas tiene una conversación y dice, ¿por qué no fue este perfume el que la pecadora había quebrantado y había derramado sobre el maestro? Fíjese, ¿por qué no fue
este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Mírelo ahí. La Biblia dice que era ladrón. La avaricia lo llevó a robar. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. La avaricia llevó a este hombre, a este discípulo, a tal grado de vender a Jesús por 30 piezas de plata. Lo vendió ante los fariseos y luego, arrepentido, llevó las piezas de plata y las devolvió, pero ya era muy tarde. Qué lamentable la historia de este hombre, pero que nos deja una lección poderosa. Y debemos prestar atención a nuestro corazón, meditar, porque si hay alguna raíz de avaricia por ahí, debemos arrancarla, porque esto nos lleva a consecuencias muy terribles. Lucas capítulo 12, en su verso 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, de ese deseo desmedido por las cosas materiales, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú no eres por lo que tienes, sino por lo que Dios te ha dado, por el propósito que Dios tiene para tu vida. Tú vales por quien habita en el centro de tu corazón. Si tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Tú tienes la riqueza más grande. Por eso Jesús dijo, hagan tesoro en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Esos son los tesoros verdaderos que permanecen para siempre. Pero el dinero, las joyas y las cosas materiales se quedarán aquí, porque sin nada vinimos a este mundo y nada nos vamos a llevar, y tanto que nos afanamos y tanto tiempo que invertimos para obtener las cosas. Muchas veces compitiendo, muchas veces por envidia, por competencia, por orgullo, sobre todo. La avaricia viene del orgullo, ese deseo de tener, de decir yo tengo. Sin embargo, el honor, el privilegio más grande que un ser humano puede tener es tener a Cristo en el centro de su corazón. No es tener a Cristo, no, no, no. Mucha gente dice yo tengo a Cristo, pero ¿sabe Dios en qué lugar lo tiene? Si lo está obedeciendo. En el centro, que Él gobierna, controla toda tu vida. Si lo tienes ahí, entonces tú eres sumamente rico y tienes mucho valor. También dice 1 Timoteo 6, versos 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, lo que le pasó a Judas, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor, ve usted, no es el dinero. Dice el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. La codicia, la avaricia por el dinero nos lleva a extraviarnos, a apostatar la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Eclesiastés capítulo 5 verso 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Míralo ahí, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Así que es un tiempo de escuchar esta exhortación y examinar nuestro corazón y decirle no a la avaricia, renunciar a ese deseo desmedido por tener cosas, cosas que en cualquier momento se perderán, porque Cristo viene para darnos lo más excelente y maravilloso. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro gran proveedor. Tuyo es el oro, tuya es la plata. Y tú dices que no nos tenemos que afanar por nada, perdón, por ese afán constante, por obtener cosas, por esa competencia de querer tener, Señor, lo que otros tienen, de enriquecernos, de aparentar. Perdón, Señor. Guárdanos de toda avaricia, límpianos de todo mal y recuérdanos que dependemos de ti y que tú eres quien suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria.
Que Dios te bendiga.